Perfecto, pues no te asustes. Esto es Instagram, al final... Sí, hay que Hay que hacer mirar de en todo un lugar ya. específico o... No, que estés cómodo, Vale. no hay problema. Al final es que tú estés cómodo y... Y del y micro ya me está. pongo aquí. Del ¿no? micro donde estés cómodo más o menos. Normalmente dicen que una distancia de unos 15 centímetros o así. No hace Así- falta estar así, ni así está tampoco bien, estar ¿no? muy lejos. Vale. Más o menos una distancia cómoda. Vale, pues daré una claqueta y empezamos. A ver, 3, 2, 1. Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con el Deporte. Hoy tenemos la historia de Víctor, una persona que empezó algo tardía, si no me equivoco, en los deportes de resistencia y que hace relativamente poco dio la vuelta a Ibiza corriendo. Y así que conoceremos un poquito esa historia, un poquito también sus inicios, cómo se metió en el deporte y así también conocemos una historia de superación, de logros y sobre todo de retos. Así que Víctor, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Lo primero, para quien no te conozca, ¿quién eres tanto dentro como fuera del deporte? Empieza fuerte. Sí, ¿quién soy? Bueno, soy padre de familia, Vale. nacido en Ibiza, tengo 2 hijos, bueno, un niño y una niña. Y vivimos aquí en Puig-en-Vals con mi mujer y los niños y bueno, he crecido aquí de padres de fuera, Ajá. francesa mi madre y belga mi padre. ¿De acuerdo? Y he crecido aquí, he salido un poco para estudiar a Francia y bueno, hubo un momento que decidí volver porque la isla tiene... Es la llama siempre, sí, ¿no? Sí. Y bueno, mi trabajo es en inmobiliaria, De acuerdo. Prestige Properties, que empecé, cuando volví a la isla, empecé a trabajar ahí, una empresa que creó Pascal Dufresnoy en los años 80 De acuerdo. y empecé a trabajar con ella y ahora, bueno, soy director Vale. de la agencia. Y con un equipo de 20 personas. Y nada, bueno, busco compaginar esto, la vida de familia, el trabajo y el deporte. Y ahora hablaremos del deporte. ¿Cómo empieza tu relación, sobre todo me imagino, con el running y con los retos de resistencia? ¿Perdón? ¿Cómo empiezas con lo que es el deporte? Sí. ¿Cómo empiezas con él? ¿Cómo empecé con el deporte? Bueno, deporte he hecho toda mi vida, Vale. desde pequeño, siempre me ha gustado. Empecé con el tenis. De acuerdo. Empecé con el tenis y jugué bastante a tenis hasta quizás los 11, 12 años, que ahí empecé a jugar al hockey patines con amigos, que se puso de moda aquí en Ibiza y estuvimy un tiempo... jugando, saliendo a competir también en Mallorca o en Campeonato de España y fue una época muy divertida. Pero luego me fui a estudiar con 14 años a Francia. Vale. Y lo dejé, no volví tampoco al tenis ni al hockey y ahí tuve unos años de estar así. Más o menos. Y hacía deporte siempre, pero Nada así serio, ¿no? no, y ahí empecé a correr, Vale. principalmente para mantenerme en forma, perder un poco de peso y estuve así unos años hasta bueno, sí, con 20 y tantos años Vale. no era mi prioridad el deporte, también me gusta la música electrónica vale. y entonces me gustaba salir a bailar, Muy bien. que a veces también se hacen kilómetros. Y seguía haciendo deporte jugando a fútbol, también siempre me ha gustado el fútbol, pero nunca he estado en ningún club ni nada, pero me gustaba mucho. Y jugando a fútbol, jugando a tenis, así de vez en cuando, y saliendo a correr.
No fue hasta cumplir 35 años, 35 años. Que ahí decidí realmente ponerme en forma. Vale. Tuve un reto de ir a hacer el Mont Blanc esquiando, en esquí de montaña. Y el guía me dijo que tenía que ponerme en forma, entonces... Si quería poder hacerlo, ¿no? Ahí retomé un poco el running más en serio y bueno, había hecho una o dos carreras sí, alrededor de los 25 años. Vale. Y me había gustado, pero no tenía chispa, ¿no? Y ahí volví a inscribirme a carreras y volví a empezar y desde entonces pues ahora tengo 41 y bueno, a partir de ahí busqué entrenador y conocí más gente del mundo del running y poco a poco pues fue sumando. ¿Y cómo pasas de hacer esas carreras primero de inicio a pasar a hacer retos de ultradistancia? Poco a poco. Vale, eso es lo primero. Poco a poco. A ver, siempre me han gustado las emociones fuertes. ¿De acuerdo? Y la verdad es que, bueno, me gusta mucho el esquí de montaña también. Eso también lo he ido practicando mucho. Quizás no lo he mencionado antes, pero las montañas me apasionan. Vale. Y eso es algo que desde pequeño con mis padres, bueno, mi madre esquiaba mucho y siempre nos ha llevado una vez al año así a esquiar y siempre he mantenido ese amor por la montaña y eso es lo que me ha hecho volver al deporte. De acuerdo. Y perdón, que me he perdido un poquito. No, y luego, ¿cómo pasaste de hacer primero carreras? Porque me imagino que cuando empezaste a correr no harías ya una maratón, sino que las primeras carreras, ¿cuáles fueron? ¿Y cómo llegas a hacer ultras? Siempre le digo a todo el mundo que cuando empecé a volver a entrenar para ese reto del Mont Blanc, pues quizás hacer 3 o 4 kilómetros se me hacía largo. No me lo creo. Entonces fue muy poco a poco. Sí, primero carreras de 10 kilómetros, 15, 20 y luego tenía el sueño de hacer un maratón y hice el primer maratón, luego fue bajar de 3 horas en maratón y después me vino pues el sueño de hacer un Ironman y entonces hice triatlones también, vale. Primero de distancia olímpica, luego half. Y luego, bueno, al final hice hace 2 años el Ironman. Y es poco a poco, ¿no? Cada vez se va haciendo un poquito más y buscando nuevos retos y sí. Jolines. Y al final, entonces, ¿qué te engancha más? ¿Competir o hacer retos de superación de ti mismo? Las dos cosas. Vale. Sí, a ver, hago más competiciones al año que retos personales, pero esos retos personales son bonitos para volver a vivirlo con menos presión, con menos... Sí, más centrado en el disfrute. Vale. Sí, hay momentos que en las competiciones pues a veces nos obsesionamos un poquito con el resultado y pues volver a hacer algo solo por el amor de correr es bueno, ¿no? Porque hace ver un poco lo que realmente es importante, que es disfrutar el camino. Y vamos a ver cómo disfrutaste el camino de dar la vuelta a Ibiza. Sí. Empezamos. Creo que fue en 2025, ¿no? Que completaste dar la vuelta a Ibiza corriendo sin parar, si no me equivoco. ¿Cómo nace esa idea? Sí, a mediados de diciembre lo hice, hace unos meses. Sí. A ver, pues como decíamos, me gusta, aparte de las carreras, buscar retos personales de vez en cuando. Había hecho ya 2 veces un
Un tramo, correr, sí, así. el tramo que llamamos con unos amigos Transisla Blanca, que Vale. es salir de Calador y correr hasta Portinach. Vale. Y lo hice en ese sentido la primera vez y otra vez desde Portinach a Calador, De acuerdo. por ejemplo. Y de ahí, pues bueno, hay gente que ya había dado la vuelta a la isla. De hecho, un amigo, Nacho, lo había hecho hace unos años, que por el tema del COVID había tenido que parar por la noche. De acuerdo. Y entonces, no sé en qué momento me vino la idea, fue poco a poco. Pero sí, al principio dices, pues voy a salir a correr desde casa y ir hasta este punto. Luego de Calador a Portinach y bueno, lo lógico después es buscar lo más largo que se puede hacer en la isla, que es darle la vuelta. Entonces no sé si es por verlo de otra persona o... Bueno, son cosas que van saliendo. Y, vale, surge la idea. Pero cuando dices, ya lo voy a hacer, ¿con quién lo montas? ¿Cómo lo preparas? Porque me imagino que una cosa así necesita una infraestructura, para decirlo de una manera, o un staff. De hecho, sí, por eso no recuerdo bien cómo vino la idea, porque lleva un tiempo ahí en la cabeza. Lo creo. Y es verdad que bueno, el organizarlo, pensarlo es bonito y es fácil, digamos. Sí. Las ideas pero son buenas. luego lo vas aplazando o no te permites realmente pensarlo en serio porque es mucha organización y no depende solo de ti. Solo es imposible. Bueno, estuve pensando un tiempo ir dejando botellas de agua en los puntos para habituallarme solo. Pero bueno, no es imposible, pero es bastante más complicado. Totalmente. Entonces también estuve pensando salir con todo, cargando con todo y hacerlo más despacio a modo más autónomo. Más supervivencia casi. Pero bueno, lo fui hablando con amigos, con la familia y la verdad es que he tenido mucho apoyo y cuando realmente he dicho ahora que era mi cumpleaños, el fin de semana que lo hice era el fin de semana después de mi cumpleaños y le pregunté a mi mujer si no le importaba que pasara 2 días corriendo, si se podía ocupar de los niños y me dijo que sí y lo hablé con mi buen amigo Brami, que corre también mucho aquí en Ibiza. Vale. Y hemos hecho muchas carreras juntos, es una persona importante en el recorrido del que hablo. Cuando empecé a apuntarme a carreras le conocí a él, me presentó a mi entrenador, Javi Cardona, y la verdad que cuando le dije, de primer momento también me apoyó y me dijo que él podía ese fin de semana y bueno, así, con esas 2 respuestas, pues ya se hacía un poco más real, claro, y todo se aceleró los astros, y siempre vas dudando, ¿no? ¿Realmente puedo hacerlo? ¿Soy capaz de hacerlo? ¿Es el mejor momento o no? Pero cuando parece que cuadra y la gente puede ayudar y apoyar y tal, pues dice, hay que lanzarse. Quizás no era el momento ideal porque venía de competir mucho y venía de hacer la ultra de Ibiza también de los 3 días, que era 2 semanas antes. Pero bueno, como es complicado de organizar y tenía gente dispuesta a apoyarme, pues digo, es el momento, ¿no? Entonces, por lo que entiendo, no es una cosa que, para decirlo de una manera, llevabas 6 meses preparando, porque si hiciste la ultra antes, fue más como la idea de me han cuadrado los astros, me toca competir. Porque claro, te iba a preguntar cómo lo preparas, pero te iba a decir... Sí, en realidad la preparación, la logística se preparó en esas 2 semanas. Llevaba mucho tiempo pensándolo y
y bueno, no suele haber muchas fechas donde tengo así la posibilidad de hacerlo, porque con las carreras, un reto así siempre piensas, tengo que tener tiempo de recuperar después, claro. Y cuándo lo hago, y siempre hay un maratón de asfalto, unas carreras de trail, y siempre hay dorsales que están ahí, que están ahí en la recámara. Y entonces pues lo vas un poco aplazando, pero justo a pesar de haber corrido la ultra de Ibiza, pues tenía después las fiestas de fin de año, con las vacaciones, pues pensé que podía recuperar en ese momento. No tenía ninguna carrera importante prevista para el mes de enero o finales de diciembre, y bueno, dije, pues sí, lo voy a intentar. ¿Y algún momento del reto que fuera muy duro? Porque creo que fueron más de 200 kilómetros, si no me equivoco. Algo tenía sí, que ver, fue ¿no? un pelín menos de 200 kilómetros. Bueno, fueron 198,5. Vale. El track que había previsto era de 201. Sí. Pero bueno, fue mucho costear la isla, porque la idea mía era intentar hacer a lo máximo posible la costa, que hay sitios donde no se puede pasar, entonces, pero siempre que podía pasar por la costa. Vale. Entonces salían muchos kilómetros y bastante desnivel, y sobre todo muchas zonas muy técnicas. Aquí son curiosos de Ibiza. Se alargó bastante más de lo que pensaba. A ver, nunca fue la idea buscar un tiempo tampoco, porque yo sabía que viniendo de competir y tal, no era el momento. La idea era ir a acabarlo y disfrutarlo, y no era... Sí, no era buscar a ver si voy rápido y... Obviamente luego pues... tengo dentro que ya te pones a correr y dices, voy a intentar hacerlo bien y correr y hacer un tiempo, quedar contento, ¿no? Pero no era la idea buscar un resultado, era solo acabar y disfrutar. Pero bueno, se hizo bastante largo, muchas zonas muy técnicas, senderos que yo no conocía todos los senderos, entonces había muchas zonas que sí conocía, pero otras que no, y lo que en Strava o en Wikiloc parece un camino, a veces ya no lo es, y entonces había que buscar el camino, o pasar entre las ramas, o crear el camino, y piedras o sitios que realmente no se podía correr. Vale. Y se hizo un poco largo, y hubo una parte en Calallonga que, bueno, puedes volver a subir por un monte y tal, y ahí dije, voy a pasar por la costa, pero sin tampoco ya añadirme más cosas, porque la verdad es que si no terminaba. Si no acabas. ¿Y qué papel jugó tanto tu equipo como tu familia durante esas 30 horas? Como habéis comentado, tuviste tu compañero, tu mujer que estaría con la familia, pero ¿cuáles eran, por ejemplo, lo que tú has dicho, las botellas de agua? Me imagino que no te las dejaban en puntos, sino que te harían pequeños avituallamientos, un poquito, cuéntanos. Sí, bueno, además tuve no solo Abraham y mi mujer, sino más gente también que se apuntó a ayudar. Un amigo, Aitor, vino a los primeros puntos que tenía. Marqué unos puntos alrededor de toda la isla, con más o menos hora y media, 2 horas máximo entre cada punto. Y entonces al principio estuvo él habituallándome, luego estuvieron mi mujer y mis hijos, después estuvo Brami, pero al final había un amigo, Andoni, que también estaba aquí en la isla, que se apuntó con él, y ellos dos hicieron el seguimiento toda la noche, iban con una furgoneta y bueno, o sea, hacían siestas. Se iban cambiando. Pero sí, ellos estuvieron ya a partir de ahí hasta el final, en verdad. De acuerdo. También vino un amigo, Xavi, a acompañarme desde Calamastella, me parece que fue, hasta el final.
Brami corrió un poco conmigo también la parte final entre Calahonga y Ibiza. Y vinieron amigos, toda la parte final del recorrido vinieron muchos amigos, mucha gente a apoyarme. Y bueno, de hecho en Santa Eulalia había un grupo grande de personas, mi fisio que estuvo, que me dio un pequeño masaje. Pequeño. Y bueno, sí. Hubo mucha gente alrededor de toda la isla que vino, también un amigo vino en medio de la noche por Calacharraca, que vino solo a animarme un rato y eran las 3 de la mañana. Y entonces todo ese apoyo, sin eso creo que no lo acababa, porque como digo, noté en el kilómetro 100 que no estaba como para hacer eso, que iba a ser complicado. Y entonces ahí decidí bajar el ritmo y realmente buscar eso, acabarlo. Pero no fue fácil y gracias al apoyo de todo el mundo pues sí que bueno, yo lo tenía también en mi cabeza de no abandonar no había hasta otra, el final, que se acaba. Pero la verdad es que se agradece un montón el apoyo de todo el mundo y sobre todo para acabar, pero para disfrutar, porque ha sido muy bonito. Era algo que yo quería hacer para conectar con la isla. Qué bueno. Al nacer aquí, crecer aquí, pero también siendo de fuera, y ¿no? Era como algo, quiero conectar con la isla. Y es que es tan espectacular lo que tenemos aquí. Entonces, siempre que salgo a correr estoy... Claro, dices que viendo, qué suerte, sí, qué suerte qué suerte tenemos, de ¿no? aquí. Y el conectar con la isla, pues al final era conectar con la isla, con sus vistas, con el mar, con la tierra, con todo, pero también con la gente. Claro. Y para el disfrute ha sido increíble la sensación de conectar con toda la gente, los mensajes que he recibido también después de mucha gente que le ha inspirado cosas y bueno, que quizás va a poner a correr o no, o para otras cosas, pero hay mucha gente que me ha escrito y es muy bonito. Entonces vivirlo así y compartirlo con la gente ha sido increíble. Y ya que hemos hablado de acabar el reto, ¿cómo fue la llegada a meta? ¿Qué sentiste? Pues tenía que ser después de casi 200 kilómetros de... ¿Cuántas horas? ¿Fueron 30? Sí, 34 horas. 34 horas. ¿Qué fue llegar a meta? Fue muchas emociones, muchas cosas. Bueno, primero fue mucho dolor los últimos kilómetros antes de llegar a meta. Que ahí, por ejemplo, bueno, mi amigo Brami y Xavi, que también estaba conmigo, me apoyaron mucho porque tenía mucho dolor. Las rodillas... y no sé si es por el cansancio acumulado que tenía de las carreras previas o falta de entreno para hacer distancia, porque al final, bueno, estaba bastante preparado para hacer carreras de 70 a 100 kilómetros, pero no he hecho una preparación específica para hacer 200 kilómetros. Entonces, bueno, los últimos 20-25 kilómetros fueron un sufrimiento que para bajar en las zonas así técnicas tenía que poner los bastones y bajar la pierna poco a poco porque las rodillas me dolían mucho. Entonces, llegar a meta fue un alivio de ya no tener dolor. Y al mismo tiempo pues mucha felicidad por ver a todo el mundo, por haberlo hecho, por haberlo vivido, por haberlo acabado, encontrarme con los niños, con mi mujer, con los amigos, con gente de mi trabajo que había venido y fue muy bonito. Y al mismo tiempo pues mucho que pensar, ¿no? Porque
era un descubrimiento esa distancia. Y se me quedó un poco así como deportista, un poco el tanto sufrir sobre el final. Ya estás pensando que he hecho mal, que puedo mejorar, la espinita clavada de no poder acabar el track exactamente como yo quería, que al final, bueno, es algo que... Sí, son cosas que no las ves. Yo lo hacía por mí, no era una carrera en la que hay que seguir exactamente algo, no era... Pero bueno, te propones algo y si no consigues siempre queda está esto, entonces algún día quizás volveré para hacerlo y mejorar quizás un poco el track y hacerlo completo, pero fueron muchas emociones, fueron muchas emociones en la llegada y a lo largo del recorrido y pasando por momentos muy especiales, momentos muy bonitos, muy intensos, de felicidad intensa, de estar conectado con todo y de estar bien. Bueno, en el kilómetro 70 o 65 iba como en una nube. Claro. Simplemente era muy bonito. Iba por la zona de Calaconta y siempre me pongo música para correr. Y era como el momento perfecto de amor con todo y hubo ese momento y luego hubo el sufrimiento al final de no poder más con el dolor y a lo largo de las horas pues de todo, ¿no? Y te vienen pensamientos de muchas cosas de toda tu vida, entonces con 34 horas habría pensamientos. Entonces a la llegada pues es como que hace falta un poco de tiempo para digerir todo esto. Totalmente. También no sabes qué sentir exactamente. Claro. Y quedarte con una emoción sola, son muchas emociones. Qué bueno. Vamos a conocer también un poquito a Víctor, pero en la parte como deportista. ¿Cómo es una semana tipo de entrenamiento para un ultrafondista como tú, por ejemplo? ¿Cómo lo combinas? Sí, depende del momento del año en el que esté, porque por ejemplo este año voy a preparar mi primer 100 millas en competición, que este reto también era pensado en preparación, ¿no? Porque nunca he hecho esa distancia en competición y la haré a principios de julio en el Pirineo. Entonces, bueno, era probar lo que es correr toda una noche, correr más de... Lo máximo que había hecho antes eran 16 horas. ¿De acuerdo? Entonces, cómo reacciona el cuerpo después de 16, 20 horas. Sin dormir, corriendo. Probar la comida, el material, todo. Y entonces, bueno, ahora este primer 100 millas pues habrá que hacer mucho volumen en abril y en mayo, junio para llegar muy bien. Ahora en invierno siempre me gusta hacer un poco más trabajo de velocidad. ¿De acuerdo? Entonces igual se hace menos volumen, pero más intenso. Pero bueno, para dar una idea, esta semana, por ejemplo, hay 2 días de fuerza. Vale, justo te iba a preguntar también. Hay un día que hago trabajo de técnica en pista. De acuerdo. Otro día que salgo a correr, a rodar 1 hora y media. Otro día el fin de semana que hago una salida larga de 3 horas. Vale. De trail. Otro día pues un trabajo más específico de velocidad haciendo series en asfalto y bueno, el domingo un poco de bici para soltar las piernas y no dar tanto impacto. Entonces, pero sí hay entrenos cada día normalmente, de vez en cuando hay algún día de descanso. De acuerdo.
y lo voy combinando con el trabajo, porque Claro. con el trabajo y la familia. Tengo la suerte de que mi mujer es muy flexible y me apoya mucho con todo esto. De acuerdo. Pero bueno, tengo un trabajo que me requiere, Sí, al 100% también y me gusta y estoy implicado al 100% y entonces busco momentos para entrenar pues por la mañana muy pronto o por la noche o de vez en cuando al mediodía a la hora de comer y voy según las citas que tenga cada día pues voy metiendo los entrenos más largos pues el fin de semana. Ajá. Súper. Y lo has hablado un poquito. ¿Qué importancia le das al entrenamiento de fuerza? Y luego te preguntaré también específicamente sobre la parte mental, que como decías es importante. Pero empecemos por la parte de fuerza. Pues cada vez más, vale. Cada vez más importancia. Creo que, bueno, desde siempre mi entrenador ha insistido Javi. en que es necesario el trabajo de fuerza, vale. ¿no? Pero como decíamos, he empezado tarde yo con la preparación deportiva más específica para el running sí, y todo, claro. más en serio, porque empecé con Javi, pues ahora ya hará 6 años, supongo, este verano. Y poco a poco hemos ido metiendo más cosas. Hemos empezado con lo básico y cada año vamos añadiendo más cosas y mejorando y también aprendiendo el uno del otro. Totalmente. Pero la fuerza, pues al principio quizás la hacía yo así, como podías un poco sola. Y ahora pues sí que he aprendido mejor a hacer los ejercicios en gimnasio con más peso y bueno, creo que con la edad es algo que se pierde, la fuerza, más que otras cosas, más que el fondo, quizás la resistencia. Entonces cada vez voy haciendo más fuerza y mejor, sobre todo porque me he dado cuenta que antes quizás pues ponía los días de fuerza, pero no los hacía tan intensos como mis salidas para correr, que eso es lo que más disfruto. Si salgo a subir una montaña, pues me motiva y lo hago con muchas ganas. Pero las fuerzas pues he tenido que aprender a amarla, ¿no? Para decirlo así. Sí, y a hacer bien los movimientos y también siempre tenía eso de que me puedo hacer daño con la fuerza también, poniendo peso sin saber cómo hacerlo. Entonces también he cogido clases de fuerza. Y antes lo has mencionado, si no hubiera sido por la mente, no hubieras acabado el reto. ¿La trabajas la mente? ¿Trabajas con psicólogo así? ¿O ya es por tú eres duro y tú un reto te lo preparas o un reto lo asumes y tú lo tienes que acabar? Un poco de todo. Vale. A ver, creo que soy bastante cabezota. Muy bien. Creo que me viene de nacimiento. Vale. Creo que mis padres no van a decir lo contrario. Pero obviamente hay que trabajarlo como en todos los aspectos de la vida, también para el trabajo, para la vida de familia, para todo. Siempre viene bien trabajo de psicología. Vale. Entonces es algo que he hecho a nivel personal para otros aspectos de mi vida. Pero sí, porque al final es transversal, que al final coge todo. Sí, al final lo que aprendes, también el deporte me sirve mucho para el trabajo. Totalmente. Sí. Entonces, aprender a cuidarse y a hacer las cosas bien, ordenadas y tal, pues sirve en todo. Y he hecho trabajo también específico para el deporte, bueno, con Gloria, que es la novia de Javi, y en eso me ha apoyado bastante. Hemos hecho trabajo juntos. Sobre todo también para la preparación de carrera. Vale. Los nervios, cómo prepararse bien. Cómo afrontar el antes, ¿no? Que a veces para mucha gente es casi más difícil el antes
Sí. que incluso la propia carrera, que ya estás metido y ya, como has dicho, ya fluyes en algún momento. Sí, cada persona luego tiene Claro. sus puntos fuertes y puntos... Pero sí, eso de aguantar durante la carrera normalmente siempre se me ha dado bien, quizás por cómo soy, aunque bueno, siempre se puede mejorar. Pero donde más he tenido que hacer trabajo es, y todavía tengo que hacerlo, es en la preparación de la carrera, Vale. que eso en el reto pues no tenía tanto estrés, pero al final cuando entrenas muchos meses para un objetivo, a veces te pones demasiada presión. Y es bueno hacer un trabajo para llegar más relajado y preparado para dar el máximo. Sí. Qué guay. Vamos a hablar un poquito también, antes lo decías, somos privilegiados de tener Ibiza y sobre todo para hacer carreras. ¿Cómo ves lo que es el mundo de la carrera en Ibiza, de tanto del running como del trail? ¿Cómo la ves? Muy bien, la verdad, creo que tenemos carreras muy bonitas Vale. aquí. Se hacen muchas cosas. De hecho, a veces me sorprende, ¿no?, la cantidad de cosas que hay, carreras de bici, de correr, de triatlón, y bueno, a ese nivel estoy muy contento y creo que podemos estar muy agradecidos tenemos carreras muy bonitas, pues yo por ejemplo en trail ahora haré la Vuelta a Formentera, el Formentera All Around, Sí. que es una carrera muy bonita. En Ibiza siempre estoy en el Ibiza Trail Marathon, Sí. en los 3 días trail. Hay muchos años que también se había hecho circuito de carreras Sí, de ¿verdad? trail, con una liga de trail. Hubo campeonato de España. Se van haciendo muchas cosas. Y bueno, creo que es muy bueno para la isla. Sí. ¿Y qué crees que le falta a la isla para poder ser aún mejores a nivel deportivo? Bueno, no sabría decirlo. Yo la verdad es que también, como he dicho, como he empezado tarde y nunca he seguido, nunca he estado realmente en un club de pequeño o he empezado a entrenar muy tarde. Sí que he estado en un club de triatlón, en el Ibiza Half Triathlon, que bueno, me han apoyado mucho con ese triatlón y tal, pero digamos que ha sido los últimos años y no conozco mucho todo ese mundo. Vengo un poco de fuera, ¿no? Claro, claro, vienes de Entonces, antes. que mejorar. Bueno, cuando eres deportista siempre piensas que podría haber más carreras, más cosas, pero también soy consciente que no todo el mundo piensa así en la isla. Hay gente que se queja cuando hay carreteras cortadas y tal. Entonces, bueno, hay que buscar un equilibrio entre todo el mundo, ¿no? Creo que hay espacio para que haya las carreras y no sé realmente que se podría mejorar. Yo de momento estoy muy contento. Qué guay. Vamos a hablar un poquito también de algunos retos. Ya nos has dicho lo de las 100 millas. ¿Hay algún reto personal que tengas en mente? Aparte, ya has hecho el de dar la vuelta a Ibiza. ¿Tienes alguna otra cosa que te esté rondando? Aparte de las 100 millas, que es más de competitivo. Sí, de momento tengo bastantes carreras Vale. en el calendario de parte 2026. competitiva, ¿no? Sí. Seguramente volveré a hacer algún reto personal como el que he dicho de Calador da Portinach, porque al final es un buen entreno. De acuerdo. Bueno, son 69 kilómetros, creo, me salieron la última vez. Vale. Y claro, si vas a correr una carrera de 170 kilómetros,
Más pues o menos, alguna salida larga tienes que hacer. Entonces seguro que buscaré algo. Hubo un año que hice correr desde la puesta de sol hasta la salida del sol también, un 31 de diciembre. Y lo próximo, ahora mismo en mente, estoy todavía recuperando de los 200 kilómetros. Entonces el cuerpo también necesita su tiempo de recuperar, y la mente. Soy consciente que tengo bastantes carreras. Y como he dicho antes, está la espinita esta de no sacar el track exactamente como quería. Y algún día creo que volveré para hacerlo mejor, preparándolo bien, quizás buscando hacer un mejor tiempo. Tendrá que ser que la gente pueda volver a apoyarme de la misma manera y tal, entonces no hay ninguna prisa. De acuerdo. Y luego alguna cosa con la montaña sí que me gustaría. Tengo alguna cosita ahí, ¿no? Pensada entre enlazar Ibiza y el Mont Blanc, que es un sitio donde Chamonix, el Valle de Chamonix, me gusta pasar tiempo ahí. Qué guay. Entonces algo así, buscando enlazar esos dos puntos que tanto me gustan, la isla y la montaña. Algo así me gustaría, pero eso es a largo plazo. Primero quiero recuperar y tener frescura para pensar en retos tan grandes, que ya llegará el momento. Qué guay. Y vamos ya para la última parte. Alguien que quiera incorporarse como tú a lo que es el mundo de las carreras y luego sobre todo a la larga distancia, ¿algún consejo? Que una persona que ya está haciendo deporte o que... Un consejo para alguien que te escuche y que diga, jolines, tengo 35 años y me ha inspirado esta historia. ¿Qué le dirías? Le diría atrévete porque se disfruta mucho. Y eso, atreverse, porque al final muchas veces tenemos sueños que no nos atrevemos a cumplir, ¿no? Yo recuerdo que de pequeño siempre soñaba con... Es algo que ya tenía, ¿no? Molaría ir hasta esta playa corriendo, pero pensaba que era imposible. Pero estaba ahí en un sitio y muchas veces no nos atrevemos a cumplir nuestros sueños porque pensamos que no son posibles, que no... Luego al final, día a día, haciendo un poquito más cada día, empezando con 3 o 4 kilómetros y luego 10, 20 y vas sumando y se pueden cumplir cosas muy bonitas con el trabajo diario, constante. Entonces atreverse y disfrutarlo, porque al final esos retos tan largos, ultradistancia, solo tiene sentido si los disfrutas, porque si no lo hagas, no lo hagas, ya está. Sí. Para acabar, siempre hago estas dos preguntas. La primera, si este fuera tu podcast, ¿a quién te gustaría entrevistar del mundo del deporte de Ibiza? Personas muy interesantes, pues obviamente estaría mi entrenador, ¿no? Pero que ya ha estado. Javi ha estado, ya casi. Entonces, no sé si ya ha estado mi amigo Brami, que también corre mucho, Abraham Bringe, que... sí, siempre me ha acompañado en mis retos y tiene un historial de corredor muy grande. De larga distancia también, de asfalto y bueno, a mí es una persona que me ha aportado muchísimo desde que empecé con esto, entonces si tuviera que entrevistar a alguien creo que sería él. Qué guay. Y por último, siempre dejo un espacio donde se puede pedir, agradecer, es un poquito pues esa parte ya para ti, entonces... Bueno, gracias por darme esa oportunidad, porque siempre, bueno, cuando la gente pregunta
te queda la sensación de no haber dicho algo, de haber olvidado a una persona, o de, y bueno, es lo que he dicho antes, el reto no habría sido posible sin toda la gente que me ha ayudado. Totalmente. Ni habría tenido el mismo sentido, pero no solo el reto, sino todo esto que estoy viviendo de esta etapa de deportista. Sin el apoyo pues, del entrenador, de mi fisio, osteópata, nutricionista, que también seguido que me ha dado consejos sobre la alimentación y me ayuda a preparar las carreras, y trabajo mental, la gente en mi oficina que también me apoya cuando a veces tengo que salir a hacer carreras, mi mujer obviamente en casa, mi familia, mis padres, mis hermanos, todo el mundo que a veces tiene que aguantar que me vaya a correr en vez de ir a algún evento familiar, o pues muchas gracias a todos, porque lo disfruto mucho, es muy bonito, y sé que es un sacrificio, bueno, primero mío, que invierto mucha energía en esto, pero también de la gente que está alrededor, que bueno, a través de un mensaje de ánimos, o por estar ahí, o simplemente darme tiempo, espacio para poder hacerlo, pues lo hacen posible. Qué bueno. Y bueno, también gracias a ti por tenerme aquí hoy, y toda la gente que me ha mostrado cariño y apoyo con este reto, o en otros momentos de algunas carreras. Estuve en el diario de Ibiza en portada, que fue un momento pues de esto que yo buscaba conectar con la isla, pues ahí conexión total. Entonces el periódico, el diario, la gente de la TEF que también me entrevistó, bueno, todos los que me habéis dedicado un poco de tiempo y dado ánimos, pues se agradecen muchísimo. Qué bueno, pues nada, Víctor, muchísimas gracias. También agradecer al Ayuntamiento de Ibiza, que bueno, gracias a ellos pues le puedo dar voz a todo el mundo del deporte, que como estamos viendo somos muchos, así que nada, sí, muchas gracias. Y ojalá que se siga haciendo muchas cosas en la isla y apoyando, bueno, decías antes que se pueda hacer mejor, no sé si hay cosas por mejorar, pero solo eso, que se siga apoyando a los que organizan carreras en la isla y promueven el deporte, porque es necesario y es muy bueno. Entonces, gracias. Qué bueno, gracias pues suscribo a las las autoridades y que se siga haciendo, se agradece mucho. Súper, gracias, Víctor. Gracias. Perfecto, muy bien. Hemos hecho unos 50 minutos. Bueno, muy bien, gracias. ¿no? Creo que